¿Qué tal? En esta sesión vamos a trabajar lo que es el método de transformada de Laplace aplicado a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a ejemplificar con este problema cómo podemos abordar el uso de la transformada de Laplace en la solución de este sistema, ¿no? Bueno, dice así: resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. El sistema es xy' de t más y' de t menos y' de t igual a coseno de t, xy' de t más y' de t más x de t más y de t igual a 0. Es un sistema de dos ecuaciones. Las incógnitas son las funciones x de t y y de t, y se pide que se ajuste a las siguientes condiciones, ¿no? X en 0 vale 1, x' en 0 vale menos 1, y de 0 es 0, y' en 0 es 2. Bueno, vamos a decir algo previo a todo esto para entender qué es lo que va a pasar con la transformada de Laplace. Vamos a imaginar que el espacio donde queremos resolver el sistema de ecuaciones diferenciales es este, por ejemplo, un espacio de funciones f de t. Aquí vamos a encontrar a todas las funciones f de t y, por supuesto, encontraremos aquí a la pareja x de t y de t, dos funciones que andan por aquí. Bueno, con la transformada lo que vamos a hacer es que vamos a enviar este espacio de funciones a otro espacio, ¿sí? Digamos, donde tendremos funciones, por ejemplo, pues no sé cómo anotarlas, por ejemplo, podría ser alfa de s, ¿no? El espacio donde la variable sería s, y aquí tendríamos a las transformadas, ¿no? La transformada de la función x de t y también a la transformada de la función y de t, que pues por ejemplo aquí podríamos anotarlas, por ejemplo, como u de s y v de s, ¿sí? Aquí tenemos un espacio donde la variable es s, ¿verdad? Y estamos haciendo una asociación entre estos vía la transformada de Laplace. La transformada de Laplace la denotamos con esta letra L, ¿no? ¿Sí? Y una vez que trabajemos en este espacio con estas funciones, vamos a querer regresar a reconocer a estas funciones solución vía la transformada inversa. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte. En esta parte, si intentamos olvidarnos del espacio S, pues el resolver estas ecuaciones diferenciales sería un poco complicado, ¿no? Pero como siempre en matemáticas, pues una de las cosas que necesitamos hacer es muchas veces darle la vuelta al problema, transformarlo para que el problema encuentre un espacio, en este espacio, las funciones, digamos, en este espacio de funciones que dependen de S. El álgebra va a ser muy sencillita porque va a ser el álgebra
que hemos dominado en el álgebra superior, ¿no? Y allí las operaciones van a ser muy sencillas, digamos, la operatividad va a ser muy simple. Y vamos a regresar precisamente de allí hacia reconocer fácilmente cuáles serán nuestras funciones de solución. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es este sistema transformado. ¿Sí? Lo vamos a transformar vía la transformada de Laplace. Entonces vamos a aplicarle la transformada de Laplace a esta ecuación. Vamos a transformar, por ejemplo, al miembro izquierdo de la primera ecuación, a x b'. Voy a omitir poner t, porque pues ya sé que voy a perder esa variante, entonces voy a poner transformada de x b' más x' menos y', y eso va a ser igual a la transformada del miembro derecho de esa ecuación, que va a ser la función coseno de t. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para la segunda ecuación, transformada de xb' más y' más x más y eso va a ser la transformada de la función idénticamente c. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, sabemos que la transformada de Laplace tiene estas propiedades de linealidad. Entonces la transformada de una suma algebraica de términos va a ser la suma algebraica de las transformadas de cada uno de esos términos. Entonces este sistema se sigue transformando ahora de esta manera, ¿no? Entonces vayamos transformada de xb' más transformada de x' menos transformada de y' igual a la transformada de la función coseno de t. Esa es una transformada que, bueno, la tenemos en las tablas. Esa transformada es simplemente s sobre s cuadrada más b. La segunda ecuación, transformada de xb' más transformada de y' más transformada de x más transformada de y. Y la transformada de la función idénticamente 0, esa es 0 también. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con aplicar las reglas, por ejemplo, para estos términos. Hay que recordar, por ejemplo, aquí, que la transformada de la derivada de una función, por ejemplo, le voy a poner de f', ¿no? Por supuesto de t, la voy a poner así, por ejemplo. Va a ser s transformada de la función f menos esa función f evaluada en 0. Por ejemplo, también, si esta función f' es derivada de otra, pues entonces tendríamos la transformada de la derivada segunda. Entonces aquí, por ejemplo, aplicando repetitivamente esta regla, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, la transformada de f' va a ser s cuadrada transformada de la función f menos s por f en 0 menos f' en 0. Y en general, por ejemplo, la transformada de una cierta función, de una derivada enésima de una cierta función f, pues se puede ver como s a la n transformada de f, y luego viene menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de s a la n menos i, y f, la derivada i menos 1 evaluada en 0. ¿Sí? Estas formulitas son las que estamos aplicando acá. Si tuviéramos derivadas de órdenes superiores, bueno, pues ya nos adecuaríamos. En particular estamos teniendo derivadas de orden 1 y 2, y es lo que vamos a vaciar en este lugar. Bueno, entonces, siguiendo con esta idea, le voy a poner ya más brevemente sistema T o T sistema. Le voy a poner eso.
Entonces la transformada de x bi', bueno, aquí hay que señalar que tenemos dos funciones diferentes, ¿verdad? No es la misma función, no necesariamente la x y la y son las mismas funciones. Entonces vamos a denotar, por ejemplo, a la transformada de la función x de t, ¿sí? Por ejemplo, la vamos a denotar como u de s, ¿no? Aquí lo pondremos simplemente como u. Y a la transformada de la función y de t la vamos a denotar como b de s, ¿sí? Básicamente esta sería la notación que vamos a ir utilizando. Como sabemos en dónde estamos trabajando, en qué espacio estamos trabajando, omitimos la variable independiente aquí para hacerla un poco más ágil la notación, ¿no? Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con esta primera, con la derivada de la x bi', ¿no? Entonces esa sabemos que sería s cuadrada por u, y luego sería menos por lo que vale la función en 0, x en 0 vale 1, aquí voy a dejar nada más 1 por s, va a ser menos s, ¿no? Con este signo menos, y luego sería menos la función, la derivada de la función evaluada en 0, esa derivada de x' en 0 es menos 1, entonces aquí voy a poner menos 1, ¿sí? Podría poner ya directamente más 1, más problema. Ok, ahora vamos a hacer, por ejemplo, la de x'. Esa sería entonces ahora más s por u, que es la transformada de la función que estamos transformando. Y luego menos la función evaluada en 0, es decir, x en 0, que eso vale 1. ¿Sí? Ya una vez que hemos hecho esto, ahora vamos a tomar el siguiente, que sería, por ejemplo, la transformada de la y', con signo menos, la transformada de y, s por b, y luego por la función y evaluada en 0, ¿sí? Que sería, esa sería 0, menos 0, lo voy a dejar así, y esto sería igual entonces a la función s sobre s cuadrada más 1. Así nos quedaría esta ecuación. La siguiente, ¿no? Bueno, ahora, otra vez necesitamos la transformada de x bi', esa la puedo copiar tal cual, acá, s cuadrada u menos s más 1. Necesitamos ahora la transformada de y bi', esta tendría que ser entonces ahora más, como es de orden 2, s cuadrada por u. Luego sería menos s por y en 0, pero y en 0 es 0, entonces lo voy a poner así como menos 0, ¿sí? Y luego sería menos f' en 0, que eso sería 2, aquí menos 2, ¿sí? Esta sería la transformada de x bi'. Después seguiríamos con la transformada de x, que eso sería precisamente u, y luego la transformada de y, que eso sería precisamente b, y esto sería igual a 0. Así nos queda entonces la transformada del sistema. Vamos a seguir trabajando ahora ya con esto. Vamos a ir simplificando esta parte. Entonces la transformada del sistema nos queda como aquí. Bueno, ahora vamos a ir agotando en estas expresiones, en cada una de estas ecuaciones, por ejemplo, los términos u por un lado y b por el otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el coeficiente de u en esta parte, en la primera ecuación, ¿qué cosa será? Será, por ejemplo, s cuadrada más s. Después, ¿cuál será el coeficiente de la variable b?
Ese sería menos S. Todo lo que no contenga a U o a V, vamos a pasarlo al miembro segundo o al miembro derecho de las ecuaciones. Entonces, aquí vamos a dejar lo que ya di, que era S sobre S cuadrada más 1, y ahora este menos S va a pasar ya como más S, y este más 1 con este menos 1 se van a cancelar. Entonces nos va a quedar de esta manera la primera ecuación. La segunda ecuación, por ejemplo, también otra vez vamos a tomar vamos a calcular el coeficiente de la U. Aquí hay un error porque estoy haciendo la transformada de Y', pero puse que S cuadrada multiplicaba a U, cuando en realidad debe de multiplicar a B. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, S cuadrada por B. ¿Sí? A ver, así debería ser. En este caso, entonces ahora voy a fijarme cuáles son los coeficientes de U. Son estos, los términos que contienen a U. Entonces el coeficiente de U va a ser S cuadrada más 1. El coeficiente de B, va a ser ¿quién? Aquí eran estos, ¿verdad? Este y este. Ahí también sería S cuadrada más 1. Y del otro lado, entonces, ¿qué nos queda? Aquí a 0, este más 1 menos 2 nos queda como menos 1 en el miembro izquierdo, va a pasar al miembro derecho como más 1, y este menos S va a pasar como más S de este lado. Entonces va a ser más S y menos 1 pasa como más 1. Muy bien. Entonces ya tenemos ahora este sistema. Y como dijimos antes, ahora la situación es que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos funciones incógnitas que son U y B. U y B dependen de S. Entonces, aquí lo que queremos es, por ejemplo, resolver un sistema, digamos de alguna manera, donde aquí tenemos conocidos estos coeficientes. Las variables U y B son lineales, ¿no? Entonces vamos a resolverlo, por ejemplo, es un sistema 2×2 y podríamos hacerlo de varias maneras, con suma resta, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos a ser más prácticos y vamos a utilizarlo con regla de Carnot. Bueno, en el ejercicio que venimos desarrollando ya hemos reescrito al sistema transformado de esta forma, de tal manera de que claramente hemos señalado quiénes son los coeficientes de las variables U y B y a qué cosas están igualadas, digamos. Podemos verlo como un sistema de 2×2, ¿no? Aquí la columna de la variable U, por ejemplo, corresponde a las entradas S cuadrada más S y S cuadrada más 1. La columna para B corresponde a menos S y S cuadrada más 1. Y los términos que están del otro lado de la igualdad son este término, que es S sobre S cuadrada más 1 más S, y S más 1, el segundo elemento. Entonces se pueden resolver estos sistemas. Si fueran sistemas demasiado grandes, pues seguramente que lo más conveniente sería abordarlos con cosas como Gauss-Jordan, etc. Pero aquí tenemos un sistema 2×2 y está a nuestro alcance entonces hacerlo por regla de Carnot. Vamos a identificar entonces, por ejemplo, quién sería el determinante del sistema, ¿no? El determinante del sistema contendría entonces, por ejemplo, a los coeficientes de las variables U y B, S cuadrado más S, menos S, S cuadrado más 1 y S cuadrado más 1. Ese sería el determinante del sistema. Para la variable, por ejemplo, para la variable U, podríamos encontrarlo el determinante para calcular el numerador de la variable U
común, D subíndice U, determinante de U, común. Vamos a construir sobre este, vamos a copiar los renglones que no contengan a la columna donde se encuentra la variable U, es decir, estos no los vamos a copiar, ¿no? Vamos a copiar solamente menos S y S cuadrado más 1. Y en esta columna vamos a copiar estos, ¿no? S sobre S cuadrado más 1 más S y S más 1. Este sería, pues bueno, el determinante para la variable U. El determinante para la variable U. Al anterior, bueno, otra vez tenemos que construirlo en base al determinante del sistema, pero ahora vamos a dejar la columna donde se encuentra la variable U y la de la variable V la vamos a reemplazar por la otra. Entonces simplemente sería S cuadrado más S, S cuadrado más 1 y ahora sería S sobre S cuadrado más 1 más S y S más 1. S más 1. Entonces vamos a ir dando solución a cada uno de estos determinantes. Por ejemplo, el determinante del sistema pues sería este por este menos este por este. Entonces sería S cuadrada más S que multiplica a S cuadrada más 1 menos y luego menos S que multiplica a S cuadrada más 1 nos entrega S cuarta. Bueno, vamos a hacerlo así, vamos a desarrollar este para ver qué potencia, la potencia máxima que tenemos es S a la cuarta, luego sería más S cúbica, luego sería más S cuadrada, más S. De esta parte menos me da más, tendríamos S cúbica más S. Entonces, simplificando, tenemos S a la cuarta, más 2S cúbica, más S cuadrada, más 2S. Bueno, esto podríamos tal vez buscar alguna factorización. Por ejemplo, aquí podemos factorizar a S cúbica, aquí podemos factorizar a S, y entonces ver lo siguiente. Aquí S cúbica que multiplica a S más 2, más aquí a S que multiplica a S más 2 también. Ahora S más 2 es factor común, es S más 2, perdón. S más 2 que multiplica a S cúbica más S, S cúbica más S, podemos sacar S como factor común, y entonces nos quedará la simplificación siguiente. S más 2, y aquí tendríamos S cuadrada más 1. Este sería nuestro determinante del sistema. Para el determinante de U tendríamos S cuadrada más 1 que multiplica a S sobre S cuadrada más 1 más S y luego menos S que multiplica a S más 1. Aquí tendríamos entonces este factor, cuando multiplica esta fracción, cancela el denominador y entonces solamente nos queda S. Lo primero, y luego S que multiplica a S nos va a generar S cúbica más S. Todo ello se obtiene de esta parte. Y luego menos sería más S cuadrado más S. Entonces aquí tenemos S cúbica más S cuadrado más 3S. Aquí podemos buscar a S como factor común y será S cuadrado más S más 3. Ahora vamos a ver la otra, ¿no? El determinante de B sería ahora S cuadrada más S que multiplica a S más 1 menos S cuadrada más 1 que multiplica a S sobre S cuadrada más 1 más S. Entonces aquí ¿qué obtendríamos? Bueno, al desarrollar esta parte nos damos cuenta de lo siguiente.
Aquí podemos obtener S cúbica. Aquí podemos obtener de dos maneras diferentes S cuadrada, este por este y este por este. Entonces, este por este nos deja una S cuadrada y este por este nos deja otra S cuadrada. Entonces aquí vamos a tener 2S cuadrada y más S. Ahora lo siguiente, menos, ¿sí? Esta cantidad cuando multiplica esta fracción solamente nos deja al numerador, menos S. Y luego esta cantidad cuando multiplica a S nos deja, con signo menos, nos deja S cúbica más menos S. Entonces, simplificando, nos queda S cúbica y S cúbica cancelan. Tenemos 2S cuadrada, 2S cuadrada, 2S cuadrada. S y menos S cancelan y entonces nos queda menos S. ¿Sí? Aquí podemos sacar como factor común a S que multiplica a 2S menos 1. Muy bien, ahora pues queremos conocer, por ejemplo, a las variables U y B. ¿Quiénes son? RU. Entonces será el cociente entre determinante subíndice U y el determinante del sistema, que será entonces acá abajo será S por S más 2 sobre S cuadrado más 1. Arriba será S que multiplica a S cuadrada más S más 3. Entonces aquí simplemente este es el que podemos cancelar y solamente nos queda entonces esta fracción S cuadrada más S más 3 sobre S más 2 por S cuadrada más 1. Para V tenemos el determinante de V entre el determinante del sistema, que sería S que multiplica a 2S menos 1 sobre S entre S más 2 por S cuadrada más 1. Entonces aquí también podemos cancelar y nos queda 2S menos 1 sobre S más 2 por S cuadrada más 1. Ahora de lo que se trataría sería descomponer a estas fracciones en fracciones parciales. Por ejemplo, aquí lo que necesitamos es expresar a U, que viene en esta forma, S cuadrada más S más 3 sobre S más 2 por S cuadrada más 1. Escribirlo en la forma, por ejemplo, A sobre S más 2 más BS más C sobre S cuadrada más 1. Y V, escribirlo que viene en esta forma, 2S menos 1 sobre S más 2 por S cuadrada más 1. Escribirlo en la forma, por ejemplo, sería D sobre S más 2 más S más F sobre S cuadrada más 1. Y en este punto es cuando, por ejemplo, podemos utilizar recursos informáticos como la calculadora de la TI-92. Bueno, en el sistema de ecuaciones diferenciales que hemos estado resolviendo con transformada de Laplace, hemos llegado a este sistema transformado y vamos a mostrar cómo es que se puede resolver con la TI-92. Vamos a ver cómo se introducen matrices y determinantes, cómo se calculan con la TI-92. Sería todo esto un tema de la álgebra lineal, pero pues como se intersectan con los temas, pues es muy conveniente conocer cómo se hace para la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, el sistema transformado, aquí estamos viendo que la función U
tiene por coeficientes s cuadrada más s y s cuadrada más 1. Y luego para la función b, sus coeficientes son menos s, s cuadrada más 1. Y el miembro derecho de estas ecuaciones son respectivamente s sobre s cuadrada más 1 y todo eso más s, y luego s más 1. Vamos a ver cómo es que podemos resolver un sistema así. Lo haremos con la idea de resolverlo con el método de Cramer, y entonces necesitamos calcular estos determinantes de matrices 2×2. Para ello, en la calculadora, por ejemplo, podemos hacerlo de dos maneras. Una forma es irnos a la opción de aplicaciones. Abiertas las aplicaciones, seleccionamos el editor de matrices o de datos. Vamos a dar uno nuevo. Por ejemplo, bueno, vamos a dar una matriz nueva. Le vamos a llamar, por ejemplo, a esta matriz, no es matriz de datos, sino una matriz. Entonces tomamos la opción 2. Y va a ser una matriz a la cual le vamos a llamar, por ejemplo, MM. ¿Sí? A esa matriz MM, por ejemplo, sabemos que va a ser de 2 renglones por 2 columnas. Entonces, aquí lo señalamos. Una vez que tenemos esto, para confirmarlo, le damos nuevamente Enter. Y aquí parece que este nombre ya está reservado para algo. Entonces vamos a cambiar el nombre de la matriz. Por ejemplo, M1, tal vez. Vamos a ver si... Uy, pues no quiere seleccionar a lo mejor vamos a ponerle MT, por ejemplo. Ahora sí ya nos dejó. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las entradas. En esta matriz 2×2 vamos a seleccionar las entradas del determinante del sistema. Van a ser s cuadrada más s, menos s, s cuadrada más 1 en la parte de abajo. Entonces podemos aquí hacerlo directamente. S al cuadrado más s para el renglón 1, columna 1. Le damos Enter y vemos que ahí, por ejemplo, ya depositó no una parte numérica, sino una expresión algebraica. Para la segunda, la segunda columna, primer renglón, teníamos menos s. Aquí hay que nada más tener cuidado de que utilicemos el signo menos gris, menos s. Y en las partes de abajo, s al cuadrado más 1 y también s al cuadrado más 1. ¿Sí? Ok, esta es una manera de introducir a la matriz. Por ejemplo, MT, si lo pedimos desde fuera, damos MT, el nombre de la matriz, y entonces nos entrega qué es lo que contiene esa matriz, qué es lo que hemos introducido. Otra manera de hacerlo es directamente aquí en la línea de comandos. Por ejemplo, para escribir una matriz en la línea de comandos, por ejemplo, nosotros lo haremos, por ejemplo, para el determinante de la variable u. Por ejemplo, vamos a escribir toda esta matriz, la vamos a introducir en la línea de comandos, no metiéndonos al editor de matrices. Lo haremos de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a abrir corchetes. Esto es con second y luego la coma nos va a permitir habilitar el abrir corchetes. Después second, el siguiente corchete. Vamos a abrir ahora el primer renglón de esa matriz. Vamos a escribir la expresión que es s sobre s cuadrada más 1 y a todo ello le vamos a sumar s. Entonces va a ser s
dividido entre, abrimos aquí paréntesis, s elevado al cuadrado más 1. Aquí se acaba esta fracción y vamos a sumar s. Después, como ya terminamos el primer elemento, en la primera columna del primer renglón, entonces ponemos una coma y seguimos con la segunda columna, primer renglón, que ese va a ser el elemento menos s. Obviamente con el signo menos gris, menos s. Y cerramos el primer renglón, entonces cerramos el primer corchete. Ahora abrimos el segundo renglón. Ahora vamos a escribir, por ejemplo, s más 1 y s cuadrado más 1 como los elementos de ese renglón. Aquí pondremos s más 1, coma, s al cuadrado más 1 como el elemento que termina este renglón. Como ya hemos terminado toda la matriz, ahora cerramos el segundo corchete. Esto vamos a depositarlo, por ejemplo, en la variable UU. Aquí la máquina nos indica que lo ha depositado en la variable UU, tal como nosotros lo hemos propuesto. Vamos a hacerlo de esta manera también para la otra variable B, ¿sí? Entonces haremos lo siguiente. Por ejemplo, aquí podemos tratar de aprovechar que tenemos ya pues estos elementos escritos, ¿no? Algunos de ellos los podemos recuperar precisamente de la variable anterior. Entonces vamos a tratar de capturar, por ejemplo, esta en una línea de comandos. Sabemos que la segunda columna va a ser siempre lo que tenemos que sustituir. Entonces, por ejemplo, podemos quitar, por ejemplo, los segundos elementos, ¿sí? Siempre podemos borrarlos así. Y ahora el primer elemento, aquí tendríamos que poner una coma, porque sabemos que tiene que pasar al segundo, a la otra columna, una coma. Y ahora vamos a escribir los del sistema, ¿no? ¿Qué serían quiénes? Por ejemplo, podemos verlo aquí con la calculadora, que serían s cuadrada más s y s cuadrada más 1. S al cuadrado más s y s más 1, ¿verdad? Podemos checar, no, s cuadrada más 1. Aquí s cuadrada. Y todo esto lo podemos depositar, storage, lo podemos depositar en la variable, por ejemplo, bb. ¿Sí? Aquí ya tenemos entonces nuestra matriz, ¿no? Tenemos todas nuestras matrices 2×2 que vamos a utilizar. Y ahora, pues recordemos que hay algunos comandos que no están a la vista en la calculadora, pero que podemos recuperar con el catálogo de funciones. Con second y catálogo podemos buscar, por ejemplo, dónde está el comando. Aquí tenemos el comando que nos dice cálculo del determinante. Det, paréntesis, nos permite calcular el determinante. Vamos a calcular el determinante, por ejemplo, de la matriz MT. Por ejemplo. Aquí nos da el determinante de la matriz MT. Por ejemplo, podemos calcular el determinante de la matriz UU. Y podemos calcular el determinante de la matriz VV.
Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestras variables se definen de la siguiente manera. Por ejemplo, poner el determinante UU dividido entre el determinante, lo podemos teclear también directamente, det paréntesis dmt, ¿sí? Para que esto nos dé, por ejemplo, la fracción. Aquí, por ejemplo, ya ha simplificado la fracción cancelando factores comunes. Aquí podemos hacer este cálculo nuevamente, pero para la otra variable. Continuando con nuestro ejemplo de sistemas de ecuaciones diferenciales, ahora otra tarea importante que puede hacer la calculadora es descomponer las fracciones asociadas a las transformadas de las funciones solución. Vamos a ver cómo es que podemos pedirle esa descomposición en fracciones parciales. Una vez que hemos llegado a las fracciones que vamos a trabajar, podemos, por ejemplo, recuperar cada una de ellas. Voy a tomar aquí, por ejemplo, la de la variable u. Por ejemplo, la voy a depositar storage. Por ejemplo, voy a ponerle en la letra u, a ver si me deja. Si esta variable no la tiene ocupada, la puso en la variable u, ¿sí? Voy a tomar la otra. La voy a depositar también en la variable v, si no la tiene ocupada. Ok, ahí están. Entonces, teniendo ya las dos fracciones, ahora lo que podemos hacer es, con el menú de álgebra, con F2, podemos pedirle expand, por ejemplo, u. Y entonces se encuentra que la fracción se puede poner como 1 sobre s cuadrada más 1 más 1 sobre s más 2. Ahora vamos a pedirle que nos desarrolle a la fracción que está contenida en la función v. Esta es s sobre s cuadrada más 1 menos 1 sobre s más 2. Pues sí, ahora utilizando el comando expand del menú de álgebra de la TI-92, por ejemplo, vemos que u se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como 1 sobre s cuadrada más 1 más 1 sobre s más 2. Para v, v se puede escribir como s sobre s cuadrada más 1 menos 1 sobre s más 2. Más 2, perdón, sí, ok. Muy bien. Bueno, conocidos estos desarrollos, ahora el último paso es, entonces, aplicar la transformada inversa. La transformada inversa de Laplace, ¿no? La transformada inversa de Laplace de estas, ¿no? Entonces, la transformada inversa de la función u nos va a integrar precisamente a x de t, ¿sí? Aquí no es difícil reconocer, por ejemplo, que tenemos 1 sobre s cuadrada más 1, esta es la de seno de t, y 1 sobre s más 2 es precisamente la transformada inversa de e a la menos 2t. La transformada inversa también de v sería y de t, y en este caso sería s sobre s cuadrada más 1 sería la transformada inversa de la función coseno de t, y menos 1 sobre s más 2, bueno, ya la tenemos identificada como la transformada inversa
la transformada inversa de 1 sobre S más 2 es la función E a la menos 2. Y entonces, estas son las funciones de solución que estábamos buscando del sistema que habíamos propuesto. Recuerda estudiar y practicar todos los días, eso te ayuda a mejorar. Puedes dejar tus dudas y recomendaciones en la caja de comentarios. Estamos para apoyarte. No olvides de suscribirte al canal para ver más videos y activa la campanita de notificaciones. No olvides usar cubrebocas cuando salgas de casa. Te queremos de vuelta. Hasta luego.